Bueno, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión cual nos convoca la Vicerrectoría Académica de la Universidad Pontificia Bolivariana para trabajar hoy uno de los temas tal vez más interesantes, más actuales que venimos estudiando de manera ardua, que es la inteligencia artificial, tema que cambia casi que todos los días. Mantenerse actualizado es supremamente difícil. Una de esas aristas que más nos interesa conocer justamente es donde se encuentran los temas del derecho y del trabajo. Hay una preocupación creciente sobre el tema de si en algún momento las inteligencias artificiales llegarán o no a reemplazarnos. Pues bien, esa es la temática que tenemos para el día de hoy con esta conferencia, la concepción del derecho al trabajo y al empleo en tiempos de la inteligencia artificial. Está con nosotros el profesor José Luis Reyes Pérez, a quien dentro de un momento tendré el placer de presentarles en detalle, de leerles su hoja de vida, y él estará con nosotros compartiendo este espacio, más o menos durante unos 45 minutos tendremos su exposición, para luego abrir también el momento de conversación, el momento de preguntas. Será como una especie de foro donde todos estamos convocados pues a este diálogo. Para nosotros es un enorme placer contar con la presencia de ustedes, de quienes tendrán la posibilidad de ver también esta presentación en diferido en otro momento por nuestras plataformas. Y obviamente, pues las autoridades de la universidad nos mandan un caluroso saludo. Doy paso entonces al profesor Porfirio de Jesús Cardona Restrepo para que sea él quien nos haga justamente esta introducción ya de manera oficial. Buenos días a todos los que nos acompañan acá presentes y a todas las personas que se conectan a través del canal académico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es un gusto para mí darle la bienvenida al profesor José Luis Reyes Pérez, de la Universidad Pontificia de Comillas, a quien le agradecemos profundamente pues, el tiempo, la dedicación, la disponibilidad para atravesar el Atlántico y estar con nosotros justamente en esta conferencia de gran interés. Un saludo muy especial de parte de la Vicerrectoría Académica en nombre del doctor Juan Francisco, un saludo muy especial. También un saludo de la coordinación del doctorado en estudios políticos y jurídicos, del cual yo soy el coordinador. Pero también quisiera comentarle dos cosas rápidas. Una es que esta conferencia se encuentra dentro de los, digamos, conferencias preparatorias para la escuela de verano que se realiza cada año por los meses de junio en la Universidad Pontificia Bolivariana, cuyo tema central también tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero también esta conferencia se enmarca dentro de los propósitos que tenemos para celebrar la edición 59 del Congreso Internacional Americanistas, que va a tener 25 áreas del conocimiento, y entre las cuales está el derecho y la inteligencia artificial. Ese congreso se va a realizar en el 2027 en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es un congreso que mueve alrededor de 4.000 investigadores de todo el mundo y participan alrededor de 70 nacionalidades, de manera que vamos a ser el epicentro, digamos, de la ciencia y del conocimiento en la ciudad de Medellín, particularmente en nuestra universidad. Quería comentarles el espíritu justamente de estas ponencias, y que creo que también es un complemento muy importante a la formación. La formación no se agota en una clase. Van a ver ustedes la importancia también de tener estas relaciones y el afianzamiento de lo que se llama las relaciones internacionales e interinstitucionales. Y muchas veces no lo logra entender, sino cuando uno ya ingresa en un programa de qué personas pasaron por las universidades. Con esto pues quiero finalizar los saludos institucionales, pero también decirle al profesor José Luis que hoy hay un vínculo muy interesante entre la inteligencia artificial y el derecho, justamente porque nos pone en otras prácticas, en otras reglas que son empezar a discutir y debatir en relación con esos nuevos acuerdos que debemos tener, no solamente con la inteligencia artificial, también los acuerdos con la naturaleza,
etcétera, etcétera, que siguen de alguna manera lo que se llaman unos nuevos consensualismos, ¿cierto? Unos nuevos consensualismos que lógicamente pues aquí tendríamos que discutir. Y lo digo porque me muevo en el campo de la ciencia política, en el campo de la producción científica. Lo del tema de la inteligencia artificial nos pone la tarea de repensar de cómo construimos el conocimiento en términos epistemológicos, qué es lo que estamos nosotros entendiendo por la construcción de la verdad, y eso cómo impacta también en la participación democrática. Estamos hablando entonces de cómo los ecosistemas de información y desinformación impactan no solamente en la construcción de la verdad, sino también en los procesos democráticos. Y es en las universidades y en estos lugares donde tenemos que debatir sobre los asuntos fundamentales, el conocimiento científico y el asunto de la democracia. Y aquí estamos hablando de cómo vamos a tener que cambiar unas reglas institucionales y como el derecho nos debe ayudar también a encontrar algunos caminos al respecto y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el empleo en tiempos de inteligencia artificial. Con eso simplemente quería dar un saludo, dar una reflexión previa sobre, desde el punto de vista de la ciencia política, las inquietudes que me motivan a mí dentro de los asuntos académicos y por supuesto pues dar la bienvenida al profesor José Luis y a todos ustedes. Espero que este evento sea provechoso para todos. Muchas gracias. Tengo el placer entonces de presentarles al profesor José Luis Reyes Pérez. Él estudió en la Universidad Pontificia Comillas, CADE, donde se licenció en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, 3. Posteriormente se doctoró en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. En el año 2005 comenzó su docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas, donde ha enseñado ética y derechos humanos, teoría del derecho, historia de las ideas políticas y filosofía del derecho. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, todos ellos centrados en los derechos humanos. Como les comentaba hace un momento, vamos a tener entonces esa metodología de escuchar al profesor, más o menos unos 40-45 minutos, y luego pues invitarlos a lo más importante de estos temas, que es justamente el diálogo, la conversación. Así que vayan preparando también por allí sus pequeñas intervenciones, sus preguntas, para que abramos luego ese espacio de encuentro con el profesor. Aprovechemos lo que lo tenemos aquí en vivo y en directo, que no está en telepresencia, sino que está aquí con nosotros y podemos sacar pues el máximo provecho. Sin más preámbulo, entonces, profesor, bienvenido a su universidad. Antes de nada, quiero agradecer la presentación y quiero agradecer al profesor Porfirio también la oportunidad de estar aquí, a la Vicerrectoría Académica, pues por habernos brindado este espacio para presentar. Lo que voy a presentar hoy es un trabajo que va a ser publicado en un mes, más o menos a finales de abril, en una revista que se llama Eunomía, Revista en Cultura de la Legalidad. Es un artículo científico y digamos que, como se acaba de señalar, la inteligencia artificial plantea un montón de retos a día de hoy, ¿no? No solo, como ha dicho el profesor Porfirio, para la democracia, la discriminación algorítmica, hay un montón de temáticas que desde la perspectiva de los derechos humanos, que es en lo que yo soy especialista, pues sin duda son temas que resultan de gran interés. Hoy me voy a centrar en un derecho, que es el derecho al trabajo, porque efectivamente uno de los grandes alarmas que nos plantea la inteligencia artificial es hasta qué punto la inteligencia artificial va a sustituir o no muchos empleos que ahora mismo realizamos los humanos. Y, por lo tanto, cuál va a ser el panorama que nosotros vamos a tener una vez que la inteligencia artificial, que avanza a una velocidad de locos, pues nos va a dejar como saldo, ¿no? Como saldo para el derecho. ¿Por qué me interesó este tema? Me interesó este tema, primero, porque todos nosotros estamos interesados en los avances de la inteligencia artificial, pero luego porque el tema del derecho al trabajo es un tema que yo vengo trabajando, para la redundancia, desde hace décadas, ¿no? Cuando yo me doctoré, hice mi tesis doctoral, iba precisamente sobre el concepto y la forma de garantizar el derecho al trabajo.
Ese era mi tema de tesis doctoral. Entonces es un tema que nunca he abandonado, en el que he ido publicando distintas cuestiones y que ahora, digamos, adquiere una renovada actualidad precisamente por la cuestión de la inteligencia. Bueno, vamos a comenzar, por lo tanto, a ver si soy capaz de pasar las diapositivas. Ahora, no, a ver. Bueno, primero con unas cuestiones, mire, casi voy a coger este micrófono, voy a así de modo más. Primero unas cuestiones, a no ser que la cámara lo enfoca todo, vale, pues genial. No digo porque como estaba por YouTube, digo a ver si la cámara va a estar enfocando aquí y no se ve a nadie hablando. En primer lugar, claro, vamos a reflexionar sobre un derecho que es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es uno de los derechos sociales tradicionales, es un derecho que aparece reconocido tanto por la OIT como por el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, aparece reconocido en la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, es decir, es un derecho que ha tenido su presencia en tratados internacionales y también su presencia en algunos textos constitucionales. Yo no sé cómo está en la Constitución de Colombia regulado, pero en la Constitución española, que es del año 1978, el derecho al trabajo aparece como un derecho y un deber, ¿no? Se reconoce el derecho y el deber al trabajo. Y el derecho al trabajo no es un derecho nuevo. Quiero decir, normalmente en esa distinción tradicional que se suele hacer entre derechos civiles, políticos, sociales, que es una distinción que solo sirve, en mi opinión, a efectos puramente pedagógicos y que hoy ya está superada porque ya se habla, Naciones Unidas habla de la interconectividad y de la interdependencia de todos los derechos, pero normalmente cuando se solía situar el derecho al trabajo como un derecho social, uno tendía a pensar que la aparición de este derecho fue a partir de la Revolución de 1848, cuando esto no es así. Es decir, si nosotros vemos la declaración que se hizo en el contexto de la Revolución Francesa en 1791, ahí encontramos ya el derecho al trabajo y el derecho al socorro público. Con lo cual, no es que los derechos sociales y el derecho al trabajo en particular hayan aparecido con carácter posterior a los derechos civiles y políticos, sino que en el caso del derecho al trabajo tienen una aparición simultánea en el contexto de esa revolución burguesa que fue la Revolución Francesa. Y claro, el derecho al trabajo ha sido un derecho muy discutido doctrinal y académicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha interpretado de distintas maneras, ¿no? La primera forma que podemos tener de interpretarlo es como la libertad de trabajar, es decir, un derecho, una libertad, en el sentido de que ni el Estado no puede poner obstáculos al acceso a un puesto de trabajo. El Estado no puede poner obstáculos al acceso que tienen los ciudadanos al mercado de trabajo. Y esa es una de las maneras en las cuales algunos autores han entendido el derecho como la libertad de trabajar, como la libertad de acceder al mercado de trabajo y por lo tanto de desempeñar pues, una ocupación que normalmente pues, sirve para el sustento, ¿no?, de los trabajadores, de las personas. Hay otra manera de interpretarlo que es decir, bueno, más que como libertad, más que como un derecho de abstención casi, podría interpretarse como un derecho a un empleo, es decir, como el derecho a tener un empleo. Y aquí, si cogemos la distinción de Alexis entre reglas y principios, podríamos interpretarlo de dos maneras. Si lo interpretamos como un principio, Alexis dice que los principios son mandatos de optimización, es decir, mandatos dirigidos a los poderes públicos que tienen una realización progresiva y gradual. Es decir, evidentemente, pues todos los gobiernos lo que van a tratar es de crear empleo.
porque no hay peor campaña electoral para un gobierno, ¿no?, que la destrucción de empleo. Si un gobierno quiere ser reelegido, normalmente lo que tiene que presentar es un balance positivo en empleo, ¿no? Se ha reducido la tasa de desempleo, se ha creado empleo, etc. Entonces, como principio, como un mandato de optimización, podríamos decir que es un derecho que siempre está cumplido, porque luego se pueden tener aciertos o errores en las políticas económicas, ¿no?, que lleva a cabo un gobierno. Pero no hay ningún gobierno que deliberadamente vaya a destruir empleo y vaya a aumentar la tasa de desempleo. Por lo tanto, como principio, sería un derecho que siempre es cumplido, ¿no? Es un derecho que siempre es realizado. Y luego podemos interpretarlo, como hacen algunas autores, como una regla, siguiendo con esta distinción de Alexis entre reglas y principios. La regla es un mandato de resultado, es decir, se cumple o no se cumple. Si lo entendemos como una regla, sería un derecho que nunca es cumplido del todo, porque los economistas dicen que para que funcione el mercado de trabajo, por lo menos tiene que haber lo que ellos denominan un desempleo friccional. Es decir, tiene que haber una tasa de desempleo en torno al 5% para que el mercado de trabajo funcione. Esto nos lo dicen los economistas. Con lo cual, si lo entendemos como regla, como un mandato de resultado, sería un derecho que nunca es del todo realizado, nunca es del todo cumplido. Hay algunos autores, sobre todo una corriente norteamericana que surgió en los años 80, principios de los 80 en adelante, que hablaba de la direct job creation. Decía, bueno, cuando el mercado de trabajo no ofrezca suficientes puestos de trabajo para una sociedad, el Estado tiene que actuar de manera subsidiaria ofertando algún tipo de empleo, ¿no? Empleo que normalmente estaba vinculado, pues, a tareas de cuidado, etc. Esa idea luego se revivió en España bajo el nombre de trabajo garantizado, pero es una idea que realmente no ha tenido mayor recorrido que no sea la plena especulación académica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Evidentemente, yo cuando hablo del derecho al trabajo siempre digo que hay más trabajo que empleo. Es decir, nosotros cuando hablamos del derecho al trabajo, podemos distinguir el derecho al empleo, que sería de alguna manera esa libertad de trabajar, es decir, esa libertad para acceder al mercado de trabajo, pero también podemos hablar del derecho al trabajo entendiendo el trabajo en un sentido extenso y no identificándolo exclusivamente con empleo. Porque como todos sabemos, hay un trabajo de cuidados, hay un trabajo reproductivo que normalmente no ha tenido el reconocimiento que debería y que ha recaído históricamente sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Pero que ese trabajo no cuenta en el Producto Interior Bruto, pero aporta mucho valor añadido a la sociedad en la que se realiza. Pero curiosamente es un trabajo opaco a nuestra manera de entender las sociedades y las economías de mercado, ¿no? Por lo tanto, si entendemos el trabajo en este sentido extenso, yo entiendo que el trabajo es toda aquella actividad en la cual una persona pone en juego sus capacidades tanto intelectuales como físicas, a través de las cuales interactúa con los demás y obtiene un reconocimiento por esas tareas que está realizando, ¿no? Interpretaríamos así entonces en un sentido extenso el derecho al trabajo como algo más amplio que el derecho al empleo y como un derecho al reconocimiento social. Y luego eso como derecho al trabajo. Y luego hay que diferenciar también, y esto solo son cuestiones previas, cuestiones puramente introductorias, el derecho al trabajo de los derechos en el puesto de trabajo. Los derechos en el puesto de trabajo son el conjunto de derechos laborales, es decir, pues la limitación de la jornada laboral, el derecho a las vacaciones, el derecho a la seguridad social, todo ese conjunto de derechos laborales que estaréis estudiando, habréis estudiado, ¿no?, en la asignatura de Derecho del Trabajo. Esto en relación, no sé qué he hecho con... perdón. Esto como meras cuestiones introductorias para que veamos un poco de qué ámbito, de qué marco conceptual, digamos, estoy partiendo. Estoy torpe ahora.
Entonces, ¿qué ocurre ahora? Nosotros estamos inmersos en una revolución tecnológica que es equiparable a lo que fue en su momento la revolución industrial, ¿no? Como sabéis, como sabéis, bueno, como sabéis, la revolución industrial, ¿no? Esto... Ay, gracias. Como sabéis, la revolución industrial supuso un antes y un después en las economías, ¿no? Porque supuso la industrialización y también una migración masiva de los trabajadores que antes trabajaban en el campo a los núcleos urbanos y supuso el introducir tecnología de su época en los procesos de producción. Hoy estamos en una revolución tecnológica que puede que sea incluso mayor el cambio que esto nos va a plantear a lo que fue en su momento la revolución industrial, ¿no? Y esa revolución es una revolución tecnológica que ha empezado ya hace años, porque empezó pues, con Internet, etcétera, pero que ha conocido un crecimiento exponencial con el uso de la inteligencia artificial. Y hay todavía una revolución que está ahí, que es la computación cuántica, que está, digamos que en sus primeras fases, pero que si unimos los cambios que puede producir la computación cuántica con la inteligencia artificial, el escenario puede ser directamente inimaginable. Es decir, es un cambio de época, es un cambio de era. Bueno, como todos sabéis, la inteligencia artificial es un sistema que lo que hace es manejar datos a gran escala, ¿no? Yo siempre digo que si antes un valor pues podía ser el petróleo, o un valor, y sigue siéndolo, claro, un valor sigue siéndolo el oro, etcétera, hoy hay un enorme que son los datos con los que trabajan y utilizan empresas y datos que muchas veces cedemos gratuitamente, ¿no? Porque yo no sé cómo está aquí, es verdad que por ejemplo en la Unión Europea tenemos una directiva, un reglamento de la Unión Europea que es muy estricto en la protección de datos, pero ¿en qué sentido es estricto? Es estricto en el sentido de que cuando uno se descarga una aplicación o algo así, pues ahí hay un montón de texto que la gente no suele leer y le da a aceptar sin más, y ahí está cediendo todos sus datos todos los datos personales de los que tiene esa aplicación. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es trabajar con una cantidad ingente de datos y dar una serie de salidas en función de una serie de prompts o de órdenes que se le dan para determinadas finalidades de esos datos. Y en este sentido, hay que decir que la inteligencia artificial, hay una inteligencia artificial débil, si queremos, y una inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil es aquella que está diseñada pues, para actividades muy concretas, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, pues todos hemos utilizado en alguna ocasión un traductor, ¿no? No de los nuevos traductores que nos ofrece la inteligencia artificial. Entonces yo, que no sé nada de chino, puedo decirle a la inteligencia artificial, oye, tradúceme este correo electrónico a chino. Y la inteligencia artificial me traduce ese correo electrónico al chino. Esto es lo que algunos autores denominan una inteligencia artificial débil. Pero luego hay una inteligencia artificial fuerte que es aquella que es generativa, que es capaz de aprender de sus propios errores y de tener un cierto grado de autonomía, incluso para la propia toma de decisiones. ¿Por qué? Porque esa inteligencia artificial lo que hace es mejorar, tiene un proceso de mejora continua y aprende con las interacciones y va aprendiendo con esas interacciones. Evidentemente la inteligencia artificial, comentábamos antes, ¿no? que en estos meses del 2026 había avanzado más que en todo el 2025. Bueno, pues y todavía está en sus primeros pasos, ¿no? Avanza a velocidad de crucero y nadie sabe con exactitud cómo va a avanzar de aquí a dentro de 10 años, ¿no? De aquí a dentro de 5 o 10 años. Entonces, bueno, esto es... entonces, cuando
digamos, la pregunta que yo me hago en este artículo es, ¿cómo va a transformar la inteligencia artificial la concepción tradicional que nosotros tenemos del trabajo y del empleo, ¿no? Y para ello lo que hago es analizar una serie de aspectos del trabajo y del empleo, una serie de aspectos tradicionales que nosotros que tenemos en esta concepción tradicional. En primer lugar, el qué. Normalmente lo que hacíamos, el trabajo, que además conoció una cierta evolución. Quiero decir, por ejemplo, Hannah Arendt en La condición humana diferencia entre el homo, el homo laborens, el hombre que trabaja, que lo que hacía era trabajar la tierra o trabajar con animales para conseguir su sustento diario, que era una actividad cíclica que muchas veces dependía también de condiciones atmosféricas o de condiciones del clima, ¿no? Pues había una época a lo mejor de excesiva sequía, pues no se podía conseguir la cosecha que se había conseguido el año anterior, pero que era una actividad muy ligada a la mera supervivencia, ¿no? A la satisfacción de las necesidades más fundamentales de alimento que teníamos las personas. Con la revolución industrial dimos el paso a un hombre productivo, ¿no? Ya no solo nos dedicábamos a trabajar con nuestras manos la tierra, sino que ahora la tecnología, lo que hacíamos, éramos seres tecnológicos que nos valíamos de instrumentos, también cuando trabajamos la tierra, pues porque utilizábamos arado, ¡ay, qué bonito! Rastrillos, etcétera, sino que utilizábamos también, luego voy a hacer referencia al trabajo de los perros también, porque hacíamos, pues eso, nos valíamos de tecnologías para producir productos, ¿no? Para hacer cosas, para producir determinados productos. Hoy el que está conociendo una transformación, seguimos haciendo esas cosas, pero el que conoce una cierta transformación porque a veces lo que estamos es creando interacciones o creando realidades paralelas, realidades virtuales, estamos creando producción de datos, estamos creando incluso de manera artificial sin mucha necesidad de que intervenga el ser humano, ¿no? Simplemente pues dándole una serie de órdenes y se puede crear, pues ya tenemos inteligencias artificiales que yo le cuento una historia y me pueden crear como un pequeño cortometraje, con una absoluta naturalidad, ¿no? Entonces, como vemos, el qué se está transformando. En segundo lugar, el quién. Hasta ahora los que trabajábamos, y ahí entra, éramos los animales humanos y no humanos. Éramos los seres humanos, pero también los animales no humanos, porque también ha habido perros de trabajo, ¿no? Y siguen trabajando muchos perritos. Pues todos los... Ibral, que es un autor norteamericano, dice que la sociedad de Estados Unidos, tal como la conocemos ahora, no se podría haber construido sin el trabajo de los animales, ¿no? Y los animales siempre nos han ayudado a arar el campo, nos han ayudado a trabajar, han trabajado y siguen trabajando, por ejemplo, perros detectando explosivos, detectando personas cuando hay una tragedia natural o cuando ha habido un hundimiento de un edificio, tienen también un trabajo terapéutico, es decir, que hasta ahora quienes trabajábamos éramos los animales humanos, fundamentalmente, y también algunos animales no humanos. Pero ahora quienes trabajan autónomamente son las máquinas, es la inteligencia artificial. Es decir, el quién también está conociendo un cambio. Ya, digamos que en la ecuación no solo estamos los humanos y los animales no humanos, también están las máquinas, también trabajan por sí solas las máquinas, entendido máquina en un sentido muy amplio, ¿no? La inteligencia artificial es capaz de trabajar por sí sola y darnos resultados por sí sola. Con lo cual el quién del trabajo también está conociendo un cierto cambio. En tercer lugar, ¿cómo trabajamos? Bueno, antes el trabajo era fundamentalmente manual.
en el campo, en la fábrica también, porque pues los operarios de la fábrica se encargaban de encajar determinadas piezas, etc. Pero hoy hemos sustituido el trabajo por un trabajo frente a pantallas, ¿no? Todos somos seres frente a pantallas. Estamos siempre, las veces que interaccionamos, por ejemplo, con nuestros teléfonos inteligentes es enorme, pero cualquier trabajo que pensemos tiene una pantalla. Los profesores nos valemos de pantallas pues para colgar materiales, para colgar lecturas. Yo me valgo aquí también de una presentación para apoyar para lo que os estoy contando. Es decir, somos seres frente a pantallas, trabajamos frente a pantallas. Incluso un médico o una enfermera, cuyo trabajo es fundamentalmente un trabajo de cuidados, también se vale de ordenadores pues, para registrar la dosis del medicamento que tiene que dar una persona o para registrar cuál es el estado de una persona. Un conductor, ¿no? Un conductor ahora tiene las pantallas con el GPS, es decir, nos hemos convertido todos en seres frente a pantallas. Ya trabajamos frente a pantallas. Cualquier trabajo requiere un tiempo más o menos extenso frente a una pantalla, porque incluso alguien que trabaja en un restaurante o en una cafetería, muchas veces vemos que también toma nota del pedido en una pantalla y entonces ya le sale el pedido a la persona que esté en la cocina para saber qué plato he pedido yo en ese restaurante. Con lo cual, y a esa persona en la cocina a lo mejor incluso no le sale en un papelito, le sale en una pantalla, ¿no? Con lo cual vemos que ya todos son trabajos frente a pantallas. No hay trabajo que no tenga una pantalla, en mayor o menor medida, con mayor o menor utilización, pero eso es así. En segundo lugar, ¿para qué trabajamos? Bueno, como he dicho antes, el hombre que trabajaba el campo trabajaba para la supervivencia, ¿no? Para cubrir las necesidades básicas de alimentación. Con la revolución industrial, el hombre, digamos que trabajaba también, ya no trabajaba directamente para conseguir alimentos con los que alimentarse él y alimentar a su familia, sino que trabajaba a cambio de un salario para poder comprar esos bienes, cubrir esas necesidades básicas que se solían tener, pues para cubrir esas necesidades. Pero Fernando Llano, que ha trabajado, que es un catedrático de la Universidad de Sevilla, que ha trabajado mucho la cuestión de la inteligencia artificial, dice que estamos dando un paso hacia un homo ludens, es decir, un hombre que trabaja no solo para cubrir sus necesidades básicas, sino también para tener dinero disponible para el ocio. Obviamente el ocio es muy importante, el ocio es una parte importante de la vida de las personas, pero muchas veces estamos trabajando también pues, para tener ocio, para tener, por ejemplo, plataformas de streaming como Netflix, etcétera. Es decir, estamos dando un cambio también en que trabajamos no solo para cubrir nuestras necesidades más fundamentales, sino también para disfrutar del ocio. ¿Para quién trabajamos? Bueno, normalmente nosotros cuando se trabajaba en una empresa o cuando uno trabaja para una empresa pública, pues para lo que trabajaba era para el empresario o trabajaba para el Estado, ¿no? Y en cualquier término eso tenía como destinatario final un consumidor, ¿no? Pero ahora hay trabajos donde el destinatario del trabajo que uno hace es la propia máquina, ¿no? Es la propia máquina la que va a hacer uso de eso. Con lo cual ya no es que el destinatario del trabajo seamos solos los humanos. Ahora también lo son las máquinas, o son los ordenadores, o son la inteligencia artificial. Y luego hay un cambio también muy importante que es el lugar de trabajo. Hemos cambiado el lugar, se ha difuminado el lugar de trabajo. Sobre todo esto vino a raíz de la pandemia, ¿no? Donde muchas empresas incorporaron la opción de teletrabajo, ¿no? En la pandemia, cuando no podíamos salir de casa,
pues salvo aquellos trabajos que eran considerados como fundamentales y esenciales, pues lo que se hizo fue generalizó el teletrabajo, ¿no? Y hoy no sé cómo estará regulado en Colombia, pero por ejemplo en España tenemos una regulación del teletrabajo y ahora muchas personas eligen el trabajo o ponen como condición una entrevista de trabajo, pues tener 1 o 2 días de la semana teletrabajo para poder trabajar desde su casa. El teletrabajo, hay que decirlo, tiene su cara positiva y su cara negativa. Tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Como aspectos positivos, puede permitir una mayor conciliación, da una mayor flexibilidad, puede suponer un ahorro, por ejemplo, en los gastos tanto de tiempo como de dinero en el desplazamiento al lugar del trabajo. O sea, todos esos son aspectos positivos. Pero también tiene aspectos negativos. ¿Por qué? Porque deja de haber un lugar de trabajo, ¿no? Esa idea que teníamos, que viene de la época de la lucha de los movimientos obreros, de la limitación de la jornada laboral a las 8 horas, y donde la gente cuando llegaba a su puesto de trabajo fichaba al entrar y fichaba al salir, cuando salía desconectaba de las ocupaciones laborales. Sin embargo, ahora, con el teletrabajo, y no solo con el teletrabajo, con los teléfonos inteligentes, donde yo mismo, ¿no?, tengo el correo de la universidad en el teléfono y por lo tanto puedo responder a correos que me mandan los alumnos a veces el sábado, el domingo o un viernes a las 11 de la noche, ¿no? Y lo hacemos muchas veces. Bueno, pues aunque algunos países, entre ellos pionero fue Francia, pero también en España lo ha regulado después, el derecho a la desconexión digital, yo creo que esa regulación va a tener poco efecto. O sea, va a tener efecto si la persona efectivamente dice, oye, yo tengo derecho a la desconexión digital. Pero lo cierto es que el lugar del trabajo se ha difuminado, ¿no? Y entonces se ha difuminado porque ya cualquier sitio puede ser lugar de trabajo, ¿no? Y eso es un cambio muy importante de cuando existía un lugar estricto de trabajo donde uno fichaba al entrar y fichaba al salir, ¿no? Ahora las fronteras entre lo que es el trabajo, la vida personal, el ocio, etcétera, se están difuminando. Entonces, estos son cambios que yo creo que están afectando a la concepción tradicional del trabajo, dimensiones del trabajo que se han transformado. Bien, y en esta revolución que estamos de la inteligencia artificial va a destruir empleos. Bueno, este es un debate que está sobre la mesa, para el cual yo no tengo una respuesta, dicho sea de paso. Hay gente que dice que puede que se destruyan, que hay un 14% de empleos con alto riesgo de automatización, que puede haber cambios sustanciales en muchas de las ocupaciones tradicionales. Lo que sí parece evidente es que aquellos empleos que sean más repetitivos, empleos que, por ejemplo, ahora mismo puede hacer la inteligencia artificial, eso va a ser sustituido. Luego hay otros empleos que no van a ser sustituidos, empleos manuales, por ejemplo, pues yo qué sé, un fontanero, un electricista. Ese tipo de trabajos, en principio, por ahora, no van a ser sustituidos porque necesitan del factor humano. Algunas actividades pueden quedar a salvo. El trabajo de los artistas, por ejemplo. Cuando en Hollywood, ¿no?, el sindicato de actores solicitó que, pues que no se utilizara actores creados por la inteligencia artificial para interpretar los papeles, ¿no?, en las películas y en las series. Bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero hay muchos trabajos que van a ser, que van a sufrir una transformación y que van a ser expulsados del mercado laboral. En particular, aquellos trabajos que no aportan un enorme valor añadido y que eso lo puede realizar la inteligencia artificial. Y eso es un riesgo porque eso puede ahondar la brecha socioeconómica y eso es un riesgo al que nos enfrentamos las sociedades con esta revolución tecnológica. Es decir,
la inteligencia artificial, y esto es preocupante desde la perspectiva de los derechos humanos, puede tener un impacto muy desigual en la sociedad. Hay grupos que van a ser más vulnerables a la revolución de la inteligencia artificial, en particular trabajadores que tengan una menor cualificación, personas mayores a las que les afecte la brecha digital, ¿no? Mujeres en sectores tradicionalmente femeninos, y luego también empleados de pequeñas y medianas empresas que no tengan recursos para actualizar, o sea, las empresas, quiero decir, no tengan recursos ni financiación para poder actualizar a sus empleados. Y entonces eso puede tener, como he dicho antes, un aumento de la desigualdad y la exclusión social, y la crisis un poco que se está viviendo a nivel mundial de la clase media, ¿no? De la desaparición de la clase media. Es decir, el problema es que la inteligencia artificial no puede incidir en una mayor desigualdad en nuestras sociedades. Bueno, entonces, ¿qué respuestas hay a esto? ¿Qué posibles respuestas podemos plantear? En primer lugar, cuando yo me planteo esto, digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque no solo se trata de hacer un diagnóstico de los problemas o de lo que es lo que está ocurriendo, se trata también de intentar buscar soluciones. En primer lugar, lo que va a ser necesario es la formación continua. No penséis que cuando acabéis aquí en la universidad ya no vais a tener que estudiar nunca más en vuestra vida. Va a ser necesaria una formación continua dado el avance tecnológico que estamos viviendo. Programas constantes para adaptarse a los cambios tecnológicos. Claro, esto tiene que estar apoyado por las políticas del Estado. Es decir, si el trabajador de hoy ya y de mañana más va a tener que hacer un esfuerzo constante en estarse actualizando, las empresas tendrán que darle flexibilidad en algún sentido para poder acudir a esas formaciones. Esas formaciones tendrán que estar, si no las pagan las empresas, tendrán que estar subvencionadas en algún sentido por el Estado, porque el Estado tiene que preocuparse porque su fuerza productiva, o sea, porque su fuerza sea competitiva, su fuerza laboral sea competitiva y esté actualizada. Entonces, esto implica políticas públicas de las cuales yo no sé si hoy en día los gobiernos son muy conscientes, pero que deberían empezar a serlo. Y también exige un compromiso por parte de las universidades, que tenemos que comprometernos por dar una formación continua a la sociedad, ¿no? Se habla de los programas de lifelong learning, todo eso, pero que eso esté adaptado también a las necesidades que tienen los trabajadores. Y ahí pongo adaptado a las pymes. ¿Por qué? Porque, claro, una gran multinacional tiene recursos suficientes para formar a sus empleados. Pero cuando estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, esas pequeñas y medianas empresas no tienen recursos para invertir en la formación de sus trabajadores. En España, más del 98% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas, es decir, empresas que tienen menos de 50 trabajadores empleados. Y esas empresas, muchos son autónomos, esas empresas pues no tienen recursos como para invertir en esa formación continua. Por tanto, va a ser necesario que haya programas de ayuda para que esas empresas no se queden atrás y acaben saliendo expulsadas del propio mercado, ¿no? Con el problema eso de incremento del desempleo, etcétera, etcétera. Luego hay una brecha digital que hay que intentar cubrir, ¿no? Entre aquellas personas que tienen acceso a Internet, a las herramientas tecnológicas, que eso incluye además el uso de la inteligencia artificial, y aquellas que no. Y ahí hay grupos sociales que pueden tener mayores dificultades. Las personas mayores les puede resultar mucho más difícil adaptarse a los cambios tecnológicos. En España hubo un movimiento que inició un jubilado, una persona que ya estaba jubilada, porque en los bancos no le querían atender, no decían, es que mire, quiero ingresar o retirar X dinero. Y decía, bueno, eso hágalo usted en el cajero automático.
pero el señor no sabía manejarse con un cajero automático, ¿no? Y entonces él hizo un movimiento exigiendo a las entidades bancarias que al menos durante X horas al día hubiera un señor allí atendiendo al público, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una brecha digital y eso puede afectar a las personas mayores o a personas o grupos socioeconómicamente desfavorecidos. Entonces, la primera respuesta a esta revolución tecnológica es que es necesaria una formación continua que además esté apoyada en aquellas empresas que son de menor tamaño por programas públicos. ¿Mm? En segundo lugar, claro, se dice, y he dicho yo antes, puede ocurrir que haya mucha destrucción, que haya una sustitución de trabajos por el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que aquellas tareas más autónomas, más repetitivas, las hagan las máquinas y expulsen a trabajadores porque las pueden hacer mucho más rápido, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un debate que se plantea en torno a si en ese escenario a lo mejor lo que tendríamos es que reducir la jornada laboral, ¿no? Hace ya años, pero no ligado a la inteligencia artificial, un grupo que más bien tenía una orientación ecologista, etcétera, presentó un informe que se llamaba el Informe 21 Horas, que está disponible y lo podéis encontrar, que además está publicado. En el año 2012, es decir, antes de que empezara la inteligencia artificial o la revolución de la inteligencia artificial. Pero ahí lo que ellos proponían era reducir la jornada laboral a las 21 horas. Bueno, eso puede ser un poco excesivo, ¿no? Ahora mismo la jornada laboral como término medio, tal como dice la OIT, tienen que ser 40 horas de trabajo semanales, ¿no? Pero, por ejemplo, en España hemos tenido el debate, bueno, algunos países nórdicos han implantado la semana de 4 días, ¿no? Como para precisamente distribuir el empleo. En España hemos tenido un debate parlamentario porque la ministra de Trabajo propuso al Parlamento reducir la jornada laboral, que ahora mismo está establecida en nuestro Estatuto de los Trabajadores, en 40 horas semanales a 37 horas y media. La votación no salió adelante, con lo cual seguimos teniendo la jornada laboral de 40 horas semanales, pero si el trabajo, o sea, se va a destruir el empleo, al menos de manera transitoria, porque yo creo que el empleo, o sea, creo que va a haber, en esta revolución tecnológica va a haber una primera fase en la que quizá ya nos encontramos, en la cual la inteligencia artificial puede destruir determinados empleos a los que he hecho antes referencia, pero probablemente luego va a crear nuevos empleos, ¿no? Un colega mío de Derecho del Trabajo de la Universidad de Málaga dice que estamos hablando de la destrucción de empleos con todas las revoluciones tecnológicas y todas las revoluciones industriales, y que al final es mentira que se haya destruido empleo, que al final el saldo es positivo. Y puede que eso ocurra también con la inteligencia artificial. Pero lo que sí es cierto es que va a haber un periodo de tránsito, y en ese periodo de tránsito puede que sí haya empleos que se destruyan hasta que, por ejemplo, la gente adquiera las nuevas competencias que el mercado laboral va a ir exigiendo. Luego hacemos el turno de intervenciones, porque para hacerlo más, pero he visto que... luego aquí también hay, claro, pero alguien puede decir, bueno, se reduce la jornada laboral, pero entonces se reducen los salarios. Entonces, claro, nadie va a querer ver reducida su jornada laboral. Y aquí voy a apuntar una idea de un filósofo belga que planteó en los años 80, 90, que él decía, bueno, él decía, si el empleo, claro, estamos hablando, filósofo belga, años 80, crisis, una de las crisis económicas acentuadas en Europa a mediados de los 80, donde las tasas de desempleo en un país como Bélgica, que solía ser un desempleo mínimo, subieron más de lo previsto. Y entonces él plantea una cuestión, que este filósofo se llama Philippe Van Parijs, que es un filósofo político, y él plantea, si consideramos el empleo como un recurso que tendría que ser redistribuido igualitariamente entre todas las personas en edad de trabajar,
Y dado que hay desempleo, eso significa que aquel que está ocupando una jornada laboral de 40 horas está ocupando algo más de lo que le correspondería si hiciéramos un estricto reparto igualitario del recurso empleo. Él decía, claro, a esto hay dos soluciones. Primero, redistribuir el empleo en términos estrictamente igualitarios, o bien él era más partidario de, digamos, de compensar, de redistribuir el recurso empleo en forma de una renta básica universal e incondicionada, que es su propuesta, ¿no? Porque él dice, y eso lo une a una idea de libertad real, él dice, real es la libertad para hacer cualquier cosa que uno pueda querer hacer, uniendo la idea de libertad a la de deseo potencial. Y entonces él decía, bueno, con la renta básica universal, si uno quiere trabajar 50 horas, va a poder trabajar 50 horas, y si uno no se quiere dedicar a hacer surf todo el día, pues va a poder hacer surf todo el día porque va a tener esa renta básica universal. ¿Por qué traigo esto? Porque curiosamente esta idea, que era una idea académica, que luego se ha expandido por el mundo, que ha habido discusiones, congresos, tal, pero que era fundamentalmente una idea académica, una idea que era objeto de debates en foros académicos, algunos de los empresarios de Silicon Valley la han retomado ahora en relación a la inteligencia artificial y dicen, oye, a lo mejor hay que compensar esa destrucción de empleos un ingreso incondicionado y universal que permita las tasas de consumo en una sociedad de consumo como las nuestras, ¿no? Donde lo importante para que funcione la economía, o una de las cosas importantes para que funcione la economía, es precisamente el consumo. Entonces, yo aquí estoy elaborando posibles soluciones a la revolución de la inteligencia artificial, que son ideas para que luego las discutamos. Una posible respuesta segunda es, bueno, pues que haya una reducción de la jornada, una redistribución del empleo existente, sobre todo en ese periodo transitorio donde va a haber destrucción de empleos. Y una tercera respuesta es también la fiscalidad de la automatización. Claro, si estamos diciendo, necesitamos recursos para que las pequeñas y medianas empresas puedan invertir en formación. Si encima estamos hablando de que hay que compensar la reducción de la jornada, pues las cuentas públicas no dan, ¿no? Si además, si además va a haber un periodo en el que se van a destruir empleos, con lo cual va a reducirse también la recaudación del Estado. Bueno, una tercera propuesta es la fiscalidad de la automatización, es decir, gravar el uso de la inteligencia artificial, hacer una especie de figura análoga a las cotizaciones sociales que los empresarios aportan por sus trabajadores o crear impuestos específicos por el uso de máquinas, por el uso de tecnología, por el uso de inteligencia artificial. Eso no implica que se estén igualando los robots o las máquinas a los trabajadores, pero lo que implica es que gravar fiscalmente el uso de la inteligencia artificial puede ser también una manera de renovar un sistema financiero y fiscal que con las revoluciones tecnológicas también se está quedando algo obsoleto. Y entonces podemos compensar la pérdida de ingresos vía en este campo. Evidentemente, para que esto no suponga un desincentivo, y ahí me adelanto a una posible objeción que queréis hacer, el nivel de gravamen tiene que ser razonable, no puede ser excesivo, porque entonces estaríamos caminando para atrás, ¿no? Entonces tiene que ser un nivel de gravamen más o menos razonable. Esto como tercera respuesta posible. Y quiero acabar con una cuestión, y es, ¿todos los trabajos pueden ser sustituidos por máquinas? ¿O hay que levantar una reserva de humanidad para determinado tipo de trabajos? Una especie de coto vedado a trabajos que son demasiado humanos. Bueno, pues yo creo que hay que... uno de estos trabajos demasiado humanos es precisamente el trabajo de cuidados. El trabajo de cuidado requiere
una empatía, un compromiso moral, una humanidad, un afecto, un cariño, un compromiso, una reciprocidad, una confianza que las máquinas no nos pueden, al menos hasta ahora, no nos pueden dar. Es cierto que hay mucha literatura ahora sobre pues robots que pueden servir, pueden ayudar, ¿no? Y evidentemente nos podemos servir en los hospitales, por ejemplo, nos podemos servir de robots pues para, yo qué sé, dispensar los medicamentos. Pero hay trabajos, o sea, el trabajo de cuidado tiene un componente específicamente humano sobre el cual yo creo que habría que levantar una reserva de humanidad, ¿no? Y levantar una especie de coto vedado a la entrada de máquinas o a la entrada de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Porque el buen cuidado es una relación intersubjetiva directa que incluye la proyección de afectos sobre la persona cuidada. Esto no significa que en el cuidado no nos podamos servir de máquinas que nos ayuden, por supuesto que sí, o de robots que nos ayuden, por supuesto que sí, pero ese elemento humano que tiene el cuidado, yo creo que es algo que no debería ser sustituido por una máquina, por mucho que el robot ya sea capaz de acuerdo con su programación, de darnos conversaciones que además tienden por los sesgos a complacernos en lo que queremos escuchar. Y bueno, pues yo creo que ahora yo creo que esta es la última diapositiva, si no recuerdo mal. Entonces, yo creo que ahora, bueno, las conclusiones, que es ya un poco lo que hemos venido comentando, y ahora yo lo que quiero, pues es que abramos el diálogo y estoy pues encantado de recibir críticas, comentarios, preguntas o todo lo que queráis realizar. Nos sentamos. Sí. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta exposición tan amplia que yo sé que nos abre pues unos abanicos de muchas de las inquietudes que hemos tenido y otras que usted nos ha planteado. Yo invito entonces para que en este espacio tengamos la posibilidad de hacer la conversación. Quisiera pedirle el favor si de pronto alguien de quienes están manejando por aquí el sistema, Bueno, si me colaboran para ir pasando también este micrófono, dejamos este libre para que puedan hablar directamente y obviamente quede en la grabación de YouTube o de la plataforma, pues donde va a subir el video, quede directamente el audio de la pregunta. allí había una... Sí. Demos un espaciecito para que le lleven el micrófono. Es para la grabación, para que quede en la grabación. Sí. Con respecto a lo que tú decías sobre el reemplazo de la IA, sobre algunos trabajos que podría pasar con las personas las cuales se han dedicado toda la vida, por ejemplo, a cierto sector y de un momento a otro llegan esas inteligencias artificiales a reemplazar ese trabajo, ¿qué pasaría con ellos? Ahí no he hecho referencia a ello porque, pero sí hago referencia en el artículo, ¿no? Que ahí puede haber una discriminación, sobre todo con respecto a los trabajadores mayores, ¿no? Es decir, ahí puede haber un elemento de edadismo, de discriminación con respecto a las personas mayores. Y mira, en España, nuestra regulación, por poner un ejemplo, ¿no? Nuestra regulación dice que las empresas pues deben actuar, si hay unos cambios que el trabajador deba conocer, pues las empresas están obligadas a dar formación a ese trabajador para que se adapte a esos cambios tecnológicos. Pero dice otra cosa más peligrosa, y es, pasados dos meses, si ese trabajador no se ha adaptado, el despido es procedente. Entonces eso puede generar una discriminación, como bien dices, a esos trabajadores más mayores
que puede ser tremenda, ¿no? Y que incluso es una cuestión de edadismo que incluso está reconocido en nuestra propia legislación. Yo ahí diría que, y en el artículo lo propongo, como sabes, ahora mismo, bueno, vosotros tenéis aquí una Convención Americana de los Derechos de las Personas Mayores. Y ahora se está discutiendo en Naciones Unidas un Tratado Internacional de los Derechos de las Personas Mayores. Y ahí yo creo que habría que utilizar una figura que tiene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la de los ajustes razonables. Es decir, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que, evidentemente, las personas con discapacidad tienen derecho al empleo y al trabajo y a integrarse en un empleo ordinario, no necesariamente en empleos segregados, pero que las empresas estarán obligadas a hacer aquellos ajustes que sean razonables, y por razonabilidad dicen que no supongan una carga desproporcionada al trabajador. Bueno, pues a lo mejor tendríamos que incorporar esta figura de los ajustes razonables para aquellos trabajadores de mayor edad y hacerles los ajustes razonables para que puedan seguir desempeñando su empleo hasta que llegue la edad de jubilación. ¿Mm? Pero, o sea, yo siento que 2 meses es demasiado poco para una persona que ha trabajado en otra cosa toda su vida. No sé, siento que No, no no, es posible. sí, esto lo he puesto como ejemplo, pero como ejemplo crítico. O sea, no estoy en nada de acuerdo con esta regulación que tenemos en España, porque lo que está dando pie es precisamente a lo que tú señalabas, ¿no? Entonces, por eso digo, a lo mejor tenemos que eh, crear figuras que evidentemente impidan esto y que supongan ajustes razonables para aquellos trabajadores de más edad que a lo mejor no están, no tienen, no pueden actualizarse a la velocidad que esto requiere y que no pierdan el empleo. Porque también existe otro problema, y es, o sea, si una persona sale del mercado laboral a partir de los 50 años o 55 años, es muy difícil que encuentre trabajo, es muy difícil que encuentre empleo. Entonces lo que no podemos hacer es condenar a nuestros mayores a no tener empleo en los últimos años de su vida laboral, ¿no? Porque no pueden adaptarse a las nuevas tecnologías. Por eso yo creo que tiene que haber figuras jurídicas intermedias y a mí se me ocurrió pues esta figura de los ajustes razonables que no sea solo un derecho que tienen las personas con discapacidad, sino que también pueda ser un derecho que tienen las personas mayores. ¿Y qué pasa con los jóvenes que tal vez no tienen como ese capital económico para acceder a una educación de la que se está requiriendo ahora? Ahí el Estado tiene un deber fundamental de educación. Entonces el Estado tiene que ofrecer formaciones cuando no existan, o sea, cuando una persona no pueda financiarse esa formación, ¿no? Todo esto también depende de cómo esté estructurado. Y hay otra cosa que también es necesaria, es decir, probablemente tengamos que modificar nuestros programas educativos, ¿no? Tal como los programas educativos tradicionales, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos, que sea imperante que lo hagamos, ¿no? Es decir, que en el colegio pues también se enseñen este tipo de cuestiones, ¿no? De nuevas tecnologías para que una persona que acabe la educación obligatoria, pues al menos tenga unas competencias básicas que le sirvan, pues para poderse defender en el mundo del empleo. De nada, gracias por la pregunta. Yo creo que la pregunta que además nos acaban de hacer toca dos cosas que son esenciales. Pues una que se ha mencionado mucho como gerontofobia incluso, ¿cierto? Ese tema de la edad. Pero lo otro es una realidad, por ejemplo, que hoy tenemos de personas que están llegando a los 50 y tantos, 60 años, muchas veces ya con procesos de jubilación, pero justamente como la esperanza de vida también se ha alargado, pues obviamente quieren seguir haciendo muchísimas cosas y además tienen un potencial enorme que la sociedad tampoco pues debe dejarlo de lado, ¿cierto? Es muy importante pensar como en ese tipo de procesos de integración. Sobre todo aquí hay una cosa interesante, profesor, y siempre lo he pensado, es que algunos dicen, por ejemplo, que estos temas de inteligencia artificial
eso ya no es para mí, eso no es de mis tiempos, casi que como si ya se hubieran muerto. Y dice uno, pero si estás vivo, es de tus tiempos, así tengas 90 años, debes estar también conectado con esas realidades. Yo quisiera preguntarle al público, por allí tenemos otra pregunta, exacto, si habría alguien más, ¿le podemos pasar el micrófono? Ah, ya lo tienes ahí, adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias, profesor, por su conferencia y por compartirnos estas investigaciones en las que usted está trabajando. A mí, bueno, yo no sé si es una pregunta porque realmente no sé si tengamos la respuesta. Es un tema que está candente, en el que todavía faltan como muchas aristas por investigar, por indagar, por medir las consecuencias de lo que puede generar la inteligencia artificial, tanto en el trabajo como en el empleo. Pero sí me preocupa como un tema de los que usted planteaba dentro de las soluciones, y es el tema de la renta básica universal. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, pues quienes ejercen y quienes están, los dueños de este tipo de plataformas son entidades privadas, son empresas con ánimo de lucro, que uno sí se cuestiona, y por lo general concentradas en un solo país, en una gran proporción son de Estados Unidos, si están dispuestas, si estarían, o qué regulación podría obligarlas a que hagan un aporte en ese sentido para que haya digamos, no haya una discriminación en un acceso a una renta universal, y más importante aún, a un sistema de seguridad social. Entonces, lo veo todavía de alguna manera como un poco utópico. Seguramente también nos falta pues como mucho debate y, y mucho nivel de empatía también gubernamental y mucho compromiso social como para que eso se dé, pero sí resulta un poquito lejana y preocupante para una cosa que sabemos que no va a parar, sino que va en crecimiento, como la incorporación de las inteligencias artificiales. Muchísimas gracias por la reflexión y estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Yo ahí planteaba posibles soluciones. Yo creo que, como usted ha dicho, además, los dueños de la inteligencia artificial son Estados Unidos y China. Realmente son las dos grandes potencias en inteligencia artificial, ¿no? Con características muy distintas en cuanto a sus sistemas políticos, ¿no? Aunque los dos, curiosamente, participan de un capitalismo de mercado, aunque la China sea un régimen autoritario comunista, pero ha hecho una transición a un capitalismo de mercado, ¿no? Yo creo que, digamos que, precisamente, y en relación a lo que usted decía de la seguridad, mantener los sistemas de seguridad social, yo creo que el hecho de gravar fiscalmente el uso, no de una desmesurada, pero sí, igual que grabamos fiscalmente, se graban otras muchas cosas, pero grabar fiscalmente el uso de inteligencia artificial puede aportar algo a las arcas públicas, porque en el fondo, bueno, no deja de ser que se está sustituyendo un trabajador humano por una máquina, y digamos que el empresario que hace eso tendrá que compensar socialmente de alguna manera esa sustitución. Yo quería aprovechar, y me disculpan, hago uso del poder de moderadora para hacer una pregunta frente al espacio en el que estamos. Estamos en una universidad y una pregunta obligada es: ¿los profesores somos reemplazables? Yo creo que no, espero que no, espero que no. A ver, yo creo que cuando yo decía el trabajo de cuidados, el trabajo humano, sobre todo en universidades como las nuestras, ¿no? Donde el contacto con el alumno, el contacto cercano con el estudiante es muy importante para su formación, donde hay una cercanía, ¿no?, entre los profesores y los estudiantes, donde hay sistemas de tutorías, todo eso. O sea, a lo mejor las clases magistrales sí pueden ser sustituidas por un vídeo, ¿no?, que nos grabemos una vez, o que incluso lo haga más bonito, o sea, pues más guapo que yo va a ser un avatar, ¿no? Pero
pero esa parte, digamos, de contacto, ¿no? De resolución de problemas, de dudas, de acompañamiento en el proceso de aprendizaje, porque realmente, o al menos tal como yo entiendo en nuestra profesión, es que lo que nosotros hacemos con los estudiantes es acompañarles en su proceso de aprendizaje, ¿no? Y estar disponibles para ellos en ese proceso de aprendizaje. Y ese acompañamiento, o sea, la resolución, yo sé que mis estudiantes a veces estudian cuestiones con el ChatGPT. Lo sé porque me lo han dicho, vamos, no. Eh, bueno, y eso les puede ayudar a estudiar. Y si no tiene alucinaciones el ChatGPT, pues me parece muy bien. Lo malo es que puede tener alucinaciones y puede decirle cosas que no son correctas. Pero eh, vale, eso es una herramienta, ¿no? Y la pueden utilizar. Pero esa otra fase de acompañamiento humano en el proceso de aprendizaje, yo dudo mucho que eso lo pueda hacer una máquina, sinceramente. No sé lo que opinarás tú. No, de hecho, reforzar eso que acabas de decir, incluso porque, bueno, te voy a contradecir en algo. Decías, un avatar puede ser más guapo que yo. Pues no, por un asunto básico, y es el tema de lo humano, ¿cierto? De hecho, lo decía ahorita en la presentación, no es igual tener a la persona ni siquiera por telepresencia. Es que es una maravilla podernos sentar, podernos mirar, que haya toda esa expresión que no necesariamente es laboral, ¿cierto? Sino también de conexión entre las personas. Es que transmitimos algo, uno de nuestros profesores de ingeniería lo decía en estos días, transmitimos una cosa que no se puede poner en palabras y es una maravilla que no se pueda poner en palabras porque si se pudiera poner en palabras, la inteligencia artificial ya lo hubiera traducido a números y ya lo hubiera hecho. Es decir, hay cierta conexión, cierta energía, por llamarlo de alguna manera, entre las personas, que es una maravilla poder compartir los espacios y los tiempos, obviamente. Eh, ¿Preguntas, comentarios de alguien más que quiera intervenir del público? Por allí tenemos unas, le vamos pasando el micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Tenemos todavía un espaciecito más o menos de unos 15 minutos, o sea que si alguien más quiere intervenir, no hay ningún problema. Primero que todo, buenos días. Gracias por la charla y por todo lo que aporta este tema tan interesante. Eh, Me gustaría saber tu opinión o tu punto de vista respecto a un punto que sí o sí hay que tocar respecto a este tema, y es el trabajo informal. ¿Qué pasaría con esto, que básicamente es la base económica de muchísimos países, y por ejemplo China y Estados Unidos, su principal base económica, muchos de estos son los inmigrantes ilegales? Y no solo, bueno, y no solo China y economía, ¿no? Por ejemplo, en España el sistema, el gobierno ha aprobado una regularización, perdón, extraordinaria, pero el sistema migratorio de España es un sistema bastante perverso, ¿no? En el sentido de que se permite la entrada con visado de turista, pasan esos 90 días y esas personas migrantes, ¿en qué van a trabajar si no obtienen un permiso de trabajo? Acaban trabajando en el sector informal o acaban trabajando, se les paga en dinero B, acaban cobrando unos salarios inferiores al salario mínimo que está regulado por ley, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no es un problema, digamos, es un problema, y en el caso español, me permito decir, es un problema de un sistema de política migratoria que ha sido diseñado con esa perversidad. ¿Mm? Que ahora se está intentando, claro, ¿y qué ocurre? Que cada X años, claro, como esta situación es insostenible, cada X años los distintos gobiernos van haciendo regularizaciones extraordinarias. Luego también hay procesos de regularización, pues que tú tienes que tú puedes acreditar, tu empleador puede acreditar que estás trabajando ahí, y entonces... la economía, claro, la aspiración tendría que ser que la economía informal pasase a la formal, ¿no? Pero yo sé que hay muchos países donde la economía formal llega a tantos porcientos muy elevados, ¿no? De 50 y tantos o 60%. ¿Y qué ocurre con esos trabajadores? Es verdad que muchos de los empleos que se realizan en el sector informal puede que no sean sustituidos por la inteligencia artificial,
¿no? Porque son empleos precisamente que a veces tienen que ver con la dimensión del cuidado, otras veces tienen que ver pues, con trabajos pues, de atención en restaurantes o de venta en las calles, ¿no? De determinado tipo de productos o de tal. Entonces, ese tipo de empleo informal no va a ser tan, o al menos en el corto plazo, no va a ser tan directamente sustituido por la inteligencia artificial. Eh, yo creo que como jurista, al menos yo como jurista, mi aspiración es que realmente no exista empleo informal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, como jurista y como especialista en derechos humanos, aspiro a que un trabajador esté protegido por los derechos laborales, ¿no? Y que si tiene un accidente de trabajo, pues que haya una protección y que se le pague un salario justo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, entonces entiendo perfectamente el problema que planteas. Eh, lo que yo planteo también es una aspiración no a corto plazo, sino probablemente en muchas economías a medio plazo. Pero también creo que parte de ese trabajo informal puede que no sea sustituido tan inmediatamente por la inteligencia artificial, por las características de ese trabajo informal, que muchas veces es la construcción, etcétera, que bueno, se pueden meter máquinas a todo eso, pero que al final tienen algo también de manual, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta del público por allí? Si le pueden facilitar el micrófono. Bueno, mi pregunta va un poco más encaminada a cómo la IA, o sea, cómo toda esa, que la IA, o sea, la instrumentalización masiva de la IA puede llegar a que nosotros como sociedad nos estanquemos o no tan estancar, sino como que nos atrasemos culturalmente, porque la IA lo único que hace es como, o sea, como ella repite patrones de cosas que ya produjeron los humanos. Pero entonces, si se empieza a instrumentalizar masivamente y se le quita, como usted estaba diciendo, el empleo, pues a humanos, digamos que ya no, o sea, como que ya no vamos a pensar o analizar. Y algo que pues también estaba pensando es que nosotros como estudiantes pues utilizamos bastante la IA, eso no es un secreto para nadie, es una ayuda muy grande, pero a veces nosotros también podríamos como tener un bajo rendimiento o no tener los mismos resultados que se tenían antes de la IA. Ese es como mi comentario, entonces quisiera saber usted qué piensa. Estoy completamente de acuerdo con lo que señalas, ¿no? Eh, o sea, no puede ocurrir que por la IA nosotros perdamos capacidades cognitivas, de razonamiento, de argumentación, de pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos y capacidades también de creatividad, ¿no? O sea, los artistas crean, los autores literarios crean. Entonces, eso es, claro, la IA lo que hace, como bien dices, es partir de patrones o de cosas ya existentes y puede crear algo, pero crea a partir de lo existente, ¿no? Yo creo que es muy importante que el ser humano mantenga ese pensamiento crítico, ese pensamiento filosófico, ese pensamiento que siga leyendo, siga siendo capaz de leer un texto largo, un texto complejo, eh, y que sea capaz de enfrentarse a la complejidad del pensamiento, sobre todo cuando estamos en un entorno universitario como este, ¿no? Es necesario leer. Es necesario leer y leer a los clásicos y a partir de ahí construir tu propio pensamiento crítico. Pero el riesgo que tú señalas es evidente y está sobre la mesa. Y ahí hay también, yo creo que un ejercicio de responsabilidad individual, ¿no? De vosotros como estudiantes universitarios, ¿no? Es decir,
Cuando yo me acuerdo cuando estudiaba a Hegel, pues yo la primera vez que leí aquello no me enteraba de nada, ¿no? Hoy podría decir, bueno, pues explique Hegel la inteligencia artificial, o le voy a meter este texto de Hegel y a ver si me lo traduce a un lenguaje más comprensible. Bueno, las cosas a veces tienen que ser difíciles, porque de la dificultad obtenemos un aprendizaje. Entonces, bueno, y aquí es un elemento de responsabilidad personal. No nos dejemos llevar por lo fácil, ¿no? Hay tareas que son difíciles, que nos van a llevar más tiempo, pero que eso nos va amueblando la cabeza y nos va enseñando pues a pensar, a discurrir y a pensar críticamente. Pues, profe, sumarme obviamente a lo que usted está diciendo y además agradecer que un estudiante nos haya puesto eso sobre la mesa, ¿cierto? Y además tengo el honor de que es una de mis estudiantes, y me parece fenomenal que esa reflexión se haga desde esa postura, de decir, pues sí, la uso mucho, pero me doy cuenta que probablemente me puede generar este tipo de dificultades. Es decir, ese es el pensamiento crítico. Yo siempre he identificado como estas dos posturas, aquel que ya peca casi que de vagancia extrema, de decir, me soluciona todo y me quedo casi que con la primera respuesta que me ofrece, ¿cierto? Además, con unas preguntas no siempre muy bien elaboradas. Y el otro que dice, pues no, la inteligencia artificial, yo no quiero enterarme de nada de eso y la pone como el demonio más grande. Creo que ambos están equivocados, ¿cierto? Creo que en el momento se necesita tener un pensamiento crítico para decir, hombre, es una herramienta que hoy tengo, que debo saber utilizar, porque cuando salga al mercado laboral, pues en realidad en este momento decir un profesional que no sepa nada de inteligencia artificial también es sospechoso. Es como si me dijera que no sabe Excel o que no sabe algo de Internet, pues yo también lo vería con cierta sospecha, pero manejarla como herramienta, ¿cierto? Poner las cosas en su justa medida. Y quisiera reforzar eso que usted estaba diciendo ahora, porque me parece sumamente interesante de lo largo y aburrido a veces de las cosas. Es necesario para entrenar nuestro cerebro, para no perder la profundidad, porque no todo puede ser en un TikTok de 30 segundos. En realidad hay cosas que necesitan una profundidad más alta, pero además necesitamos entrenar, digámoslo así, nuestro cerebro con ese tipo de lenguaje que a veces nos requiere mayor abstracción. Yo lo sufrí sobre todo con Heidegger y con Popper, por ejemplo, empezando mi maestría claro, uno a distancia dice, pues ojalá hubiera tenido estas herramientas para que me ayudaran un poquito a traducir lo que para mí en ese momento era un lenguaje complejo, pero al mismo tiempo me alegro de haber hecho pues un esfuerzo grande, intelectual, que supuso haberlo superado. Y probablemente hoy puedo hacer mejores preguntas pues gracias a que tuve un tiempo de tecnología analógica donde no pasaba como por ese lado. Yo quisiera además agregar algo, y es que es una maravilla tener este tipo de espacios donde estamos aquí mirándonos, concentrados, o incluso cuando, digamos, este entrenamiento no se debe perder, porque incluso cuando estamos en un video, pues también solemos dejarlo de lado. Fíjense, cuando estamos en una teleconferencia y muchas veces están las cámaras apagadas y en realidad estamos pendientes de un montón de notificaciones o cosas distintas, y aparece una expresión que es muy compleja. Algunos dicen, pues luego me lo veré en por dos y aparece un fenómeno y es que se nos está olvidando, por ejemplo, lo importante que es la velocidad en la cual hablamos los humanos. Entonces hay gente que a uno ya le parece excesivamente aburridor porque suena como muy lento, justamente porque nos hemos acostumbrado a una cosa absolutamente robótica y que es casi que pasar de largo, pero sin la profundidad. Cito a uno de los profesores también españoles pues más interesantes, José Antonio Marina, que nos llama la atención justamente en ese virus que se ha ido generalizando de decir, si lo puedo encontrar, no lo tengo que aprender. Cuidado, hay muchas cosas que podemos encontrar, pero que también tenemos que tener ese sentido crítico y por eso valoro mucho lo que nuestra estudiante ponía ahorita sobre la mesa y es porque si no nos vamos a quedar repitiendo lo mismo y vamos a perder esa capacidad de creatividad y de pensar un poquito más allá e incluso de ser desobedientes en el buen sentido del término, de decirle a la máquina, pues no, me está sugiriendo esto, pero no tienes la razón, o sea, no volverse excesivamente sumiso. Quisiera preguntar si hay alguien más en el público que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte. Le pasamos por allí el micrófono al caballero que quiere por allí intervenir. Yo creo que este ha sido un espacio
pues sumamente enriquecedor para todos nosotros. Nos hemos deleitado escuchando no solamente a nuestro conferencista, sino también a todas las personas que han estado aquí participando. Adelante. Bueno, de antemano, pues muchas gracias. Excusen la muy tarde, tremenda conferencia. La estaba mirando pues desde la hoja del profesor porque ya no se había mandado la ICAR. Muy bien, lo felicito. Pero me llama la atención y con el debido respeto, obviamente, porque uno perderse esa conferencia, pues y hacer preguntas es queda un poquito como coco, como hueco. Pero nosotros, la academia, también ha perdido la significancia o el significado de los lenguajes, de lo que se dice. Nosotros, no sé si es por el enriquecimiento del idioma español, aunque también el inglés es muy rico en idioma, o el francés, pero nosotros mismos desmantelamos lo que hacemos. No se trata solo de IA, no se trata de software o de todas estas escuelas de Frankfurt, de Viena, Santa Fe, sino de nosotros qué materializamos realmente. Por ejemplo, en América Latina es muy común que le digan a uno que somos universidad con investigación, como eso por allá, ese ostracismo. Y en el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, yo no puedo tener a mi estudiante aislado de eso. Es decir, confundimos los roles, confundimos los cargos. A mí siempre he preguntado a los directores de investigación del país que alguna vez alguno me explique qué es universidad con investigación, porque yo no veo un colegio investigando, no veo un scholar investigando, entonces no entiendo qué es universidad con investigación. Y es muy común en este medio, o sea, a América Latina le encanta. Y entonces cuando llegan este tipo de finituras, parece sorprendernos, pero creo que en un pasaje ya del cierre y el comentario, pues, hacías el pasaje de cómo nació todo el cuento, ¿no? Turing, todo el cuento de Schumpeter, esto no nació hoy, la inteligencia no nació ayer, esto es viejísimo, ¿no? Y si vamos pues a Elenia o Elinia, como le llamaban las primeras grandes computadoras, pues peor. Entonces, ¿qué tan preparados estamos? Porque siempre nos viene, como dice Kahneman, los heurísticos, ya nos van a sacar, el estudiante no va a venir a clase. No, tocaban algo que yo acabo de leer un libro que se llama Thinker Critical, precisamente, pensando, y siempre escuchábamos a Saramago, a Buenaventura de Sousa, pero es que es una posición frente a otras versiones, Aristóteles, Sócrates, o sea, el pensamiento crítico no es nada ideológico distinto a pensar, a poner las ideas en orden. Pero si yo me enfrento a una IA, y como usted muy claramente decía, no leo, no sé qué voy a revisar. Me hicieron acordar a ambos, profe, también. Yo he tenido la fortuna de ser asesor de empresas y en el GEA en particular. El comentario es siempre hay que leer. Los gerentes, los directores. Y qué vergüenza uno llegar a una reunión que le pregunte un director a uno, ve, no, es que ni siquiera alcancé a ver la IA. Y eso lo dice el presidente de Hathaway. Ustedes saben quién es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿cierto? Entre otros, Bill Gates y demás. La constante lectura. Hay que estar en constante lectura, porque la inteligencia requiere el componente humano. Déjelos que trabajen, déjelos que admitan el proceso, pero ¿cuál fue tu parte ahí? ¿Cuál fue tu importe? ¿Cuál fue lo discriminante, lo valedero? Pero yo vuelvo a la base de mi intervención. Nosotros como universidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque nosotros mismos nos estamos encargando de desmantelar. Va a llegar el punto en que vamos a decir, somos universidad con docencia. Entonces, ¿qué es la universidad? Y vuelvo y reitero, queriendo mucho nuestro idioma, ¿será que la ligereza del idioma español permite hablar tanta, comillas, tontería y no profundizar lo que estamos diciendo? Porque una universidad es que cuando todo lo que es esencia lo pongo con el preposición con, pues no entiendo. Entonces, cuando nos sentamos, yo, por ejemplo, ayer me decía un estudiante, profe, ¿tú por qué no utilizas PowerPoint? Le dije, no, es que eso se lo mando a hacer la inteligencia artificial. Yo no me voy a poner a hacer un PowerPoint 5 horas como hacíamos antes. Porque yo lo que necesito dar es el mensaje, no si me quedo bien la presentación. O sea, lo que nos está vendiendo IA es una imagen, una idea. Y una pregunta que va conectada con esta. Me encanta lo que pasó ayer en España o esta mañana. Ese es un buen ejemplo de que sí se puede. Que los medios de comunicación ganaron ante el Tribunal Superior una demanda a Meta, Facebook y demás por uso indebido de la información, como decía la estudiante por allí, ajena. Ese es un principio, porque ustedes lo dijeron muy bien.
es solo una agregación de todo lo que hemos escrito, todo lo que hemos escrito. Entonces, sí hay elementos, pero la universidad está preparada para entender lo que está pasando, o seguimos desde la ventana diciendo, somos una universidad. Ya hay universidades que se dicen que son con inteligencia artificial. ¿Eso qué es? O sea, y no estoy refiriendo a Simón Bauman, pues no quiero llevarlo a la que, pero por ahí va. Muchas gracias y felicitaciones. No, muchas gracias por el comentario y estoy de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que la universidad, claro, es lo que decíamos antes, ¿no? La universidad tiene que ser el espacio donde podamos pensar críticamente y donde podamos ofrecer soluciones desde un punto de vista crítico, ¿no? A los problemas sociales que se nos plantean. No conozco el caso que ha dicho esta mañana de España, como no he podido leer los periódicos españoles, no lo conozco, pero por lo que entiendo tiene que ver también con la protección de datos, ¿no? En este sentido hay dos modelos de protección de datos, ¿no? El modelo europeo, que es muy protector, alguna gente dice, es que Europa tiene un exceso de regulación. Bueno, pero el modelo de protección de datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, es muy protector con los datos, aunque luego, pero lo que yo decía al comienzo de mi intervención, pero es muy protector, pero es que hay que educar al ciudadano en la importancia que tienen sus datos. Porque claro, en Europa podemos tener, y en España luego como traspuesto del reglamento, una ley estricta de protección de datos. Pero si no hay una labor, y ahí las universidades tenemos que jugar un papel también pedagógico, de decir, oiga, es que usted no puede ceder todos sus datos a Meta, ¿no? Porque está cediéndole las fotos que sube, está cediéndole sus datos personales, información a lo mejor delicada, ¿no? Entonces, nosotros en Europa tenemos un reglamento de protección de datos muy estricto, pero claro, pero yo veo que el usuario medio de las redes sociales le da a aceptar a todo y no es consciente de qué es lo que está cediendo. Y ahí yo creo que tiene que haber una labor pedagógica que quizá debemos encabezar las universidades, ¿no? De advertir, por ejemplo, de los riesgos, ¿no? De enseñar, de hacer recursos abiertos a la gente o seminarios abiertos a la gente, de decir, cuidado, ¿qué datos estás cediendo cuando le das a este botón? ¿No? Porque claro, la ley o sea, la protección de datos también tiene un carácter muy técnico, jurídico, también tecnológico, etcétera, pero al final quien cede los datos es el ciudadano medio, ¿no? Entonces, por mucho que haya un reglamento, si él dice que sí, que consiente, ¿no? Y ahí yo creo que la universidad puede jugar un papel. Cuando estábamos hablando de qué papel puede jugar la universidad tiene que jugar un papel de pensamiento crítico y también de educación, ¿no? En estos temas tan importantes. No sé si es un comentario adicional a lo que usted ha dicho. Profe, agradecerle todo esto que nos ha aportado. Yo quería cerrar allí un poquito con una cuestión que usted acaba de mencionar que es muy importante. Lo analizaban desde hace mucho tiempo los expertos en ciberseguridad, de que nosotros como usuarios somos tal vez el eslabón más débil de toda la cadena. Y si a esto le sumamos que, por ejemplo, estas ideas generativas, valga la redundancia, le generan a uno más o menos la sensación de estar hablando con un ser humano en una sociedad con tantísima soledad, con tanta carencia de conversación real, justamente porque nos mantenemos con mil cosas. Entonces es muy bonito uno decirle a la gente, no converses con la IA, conversa con una persona, pero cuando buscas a tus amigos y te dicen, estoy repleto con mi agenda y no tengo ningún tiempo, es que los problemas hoy psicológicos pasan también por eso, pasan por la adicción al trabajo de unos, pero también porque no encontramos muchas veces con quién conversar. Hay una cosa que es muy interesante que pasa, por ejemplo, en ciudades como la nuestra, que son esos conversaderos, ¿cierto? O escuchaderos que han intentado suplir un poquito la necesidad, pero al mismo tiempo muestra un déficit de civismo nuestro de no tener espacios naturales para el encuentro, para la conversación, sin estar mediados por estas tecnologías, ¿cierto? Es decir, sentarme desprevenidamente 1, 2 horas o más a
a escuchar simplemente a la otra persona y a dejarme tocar por ese mundo interior. Yo creo que eso es sumamente interesante. Yo voy a abusar del tiempo es porque hay una pregunta que yo me planteé ahorita cuando usted estaba con todo el tema, conecta con esto justamente, con todo el tema de la flexibilidad laboral. Usted mencionaba ahorita que tiene ventajas y desventajas, obviamente. Y aquí también meto, por eso digo que tiene conexión, porque, claro, la división entre el mundo privado, personal, el mundo laboral, se entremezcla, ¿cierto? Y es cada vez más difícil. Desde su conocimiento, más allá incluso de todos estos debates, yo creo que hay otra cosa que es interesante y es cuando yo trabajo desde mi computador, mi espacio, mi casa, y estoy pagando mi energía, mi luz, y ahora además le sumamos a eso el que debo pagar mis licencias, por ejemplo, para utilizar algunas inteligencias artificiales. ¿Cómo se lee eso, ese tema de la flexibilidad, cuando yo empiezo a asumir también mucha parte de esa carga y ya no simplemente es el empleador? Voy ahora con eso, pero en relación a lo que decías de la conversación, ¿no? Que he hecho referencia en la anterior intervención que he tenido esta mañana aquí en la universidad. El problema de que no haya conversación, que es el problema de la soledad, es un problema que además voy a hablar de mi ciudad, de Madrid, ¿no? En Madrid antes había banquitos en las calles, ¿no? Donde la gente pues se sentaba a charlar, los vecinos bajaban, yo qué sé, las madres, si estaban los hijos por allí jugando a algo, pues a compartir, etc. Han prácticamente desaparecido de toda la ciudad, ¿no? Y lo que ha habido es claro, eso era un espacio público, y lo que ha habido ha sido una privatización del espacio público. Porque ahora, si yo quiero conversar con alguien, o bien voy a su casa o bien a mi casa, o bien si me quiero estar en la calle disfrutando del buen tiempo, voy a tener que estar sentado en una terraza consumiendo algo, ¿no? Es decir, ha habido, pero es más, yo cuando sale este tema siempre me gusta poner el ejemplo o sea, de cómo los que diseñan el urbanismo, que es muy importante, a veces piensan, ¿no? Ya no es que ya hayan desaparecido los bancos, es que a veces han sido sustituidos por una silla que está ahí individual, que está ahí donde está el otro micrófono, y otra silla que está donde está tu silla. Y yo digo, dos sillas individuales, ¿y para qué? ¿No? O sea, eso no fomenta la vida en comunidad, no fomenta la conversación, no fomenta nada de esto, ¿no? Y la otra cuestión era, claro, yo creo que eso, claro, eso tiene que estar regulado, ¿no? Yo en el artículo, cuando hago referencia a eso, digo que, porque además hay un riesgo, quiero decir, si yo utilizo bueno, es verdad que en España las empresas están obligadas a facilitar un ordenador si el empleado teletrabaja o trabaja desde casa. Pero en cualquier caso, ¿quién paga la cuota de Internet? Pues la paga el empleado. Y ahí yo creo que hay riesgos, porque en el fondo, bueno, pues o sea, hay riesgos incluso de ciberseguridad para la propia empresa, y hay riesgos también de desvelar cosas de mi derecho a la intimidad y a la privacidad que a lo mejor puede tener acceso la empresa y que yo no quiero que tenga acceso, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí hay muchos riesgos. ¿La solución óptima cuál sería? Pues, por ejemplo, tener dos conexiones distintas, una pagada por la empresa y otra, si tú la quieres tener, la tuya particular, para separar eso. Que evidentemente la empresa se empieza a hacer cargo de gastos que si una persona teletrabaja, pues tiene que hacer, pues la luz, la conexión a Internet, etcétera, ¿no? Es decir, que no todo suponga un ahorro para la empresa y un coste para el trabajador. Miren cómo se va ampliando esto. Aquí podríamos estar todo el día con temas de descanso, el asunto que ahorita trabajaban, por ejemplo, de propiedad intelectual,
el tema que ahorita nos traía también el profesor frente al tema de las universidades, que me pareció muy curioso eso, es verdad, el como si fueran adicionales, cuando es su esencia, ¿cierto? Cuando básicamente es su esencia, tanto la investigación, la docencia y pues toda esa proyección social, lo que nos decía también ahorita el profe, que es importante llegarle realmente a la sociedad, permitir que no simplemente sean quienes tienen el privilegio de estar en aulas matriculados en un pregrado, en un posgrado, sino que se convierta en una aula abierta. En realidad hay una función social pues muy amplia que debe tener la universidad. Bueno, sin abusar más del tiempo, agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado y muy especialmente al profesor José Luis, pues por haber estado aquí con nosotros. No sé si quiera de pronto una última cosa para nuestro auditorio. Simplemente pues agradeceros a todos los que habéis estado en esta charla. Muchísimas gracias por las intervenciones y las preguntas, que yo creo que son muy pertinentes y muy oportunas. Y nada, que muchísimas gracias por haberme acogido aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias. Bueno, a usted, profesor, esperamos que siga disfrutando de nuestra ciudad, que todavía le quedan unos días por aquí en Medellín. Y a ustedes, de nuevo, muchísimas gracias. Hasta pronto.